tema que toca revisar acerca de aspectos toxicológicos. Lo interesante del capítulo del tema de hoy es que nos va a servir como un repaso de todo lo que ustedes han podido ver, no solamente en este curso, sino en el anterior. Entonces, a partir de allí, vamos a aprovechar unos minutos para explicar algunos conceptos, responderlos de repente en algún momento, y conforme vayamos avanzando, pues vamos repasando también algunas cosas importantes. Para el día de hoy, entonces, dentro de las generalidades, hablaremos de algunos aspectos con relación a toxicinética, toxicodinamia, que no es muy diferente a lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia, pero referido a aquellas sustancias que van a ser netamente deleterias para el organismo, ¿no? Porque es la definición de un tóxico, es una sustancia que va a causar daños al organismo. Los fármacos pueden ser tóxicos siempre y cuando se utilicen en dosis que estén muy por encima de lo recomendado. Ahora, dentro de todo el amplio espectro que podemos tener al respecto, pues hay algunos síndromes tóxicos más comunes, que en buena cuenta son los que ustedes van a observar pues durante su estancia en emergencia. Entonces, por allí tiene también un poquito de interés en dirigir desde el punto de vista farmacológico todo aquello que ustedes pueden encontrar en emergencia. Bien, la gráfica no es para ustedes desconocida, resume los procesos farmacocinéticos, ¿no? El fármaco se administra y en el lugar donde se ha administrado llega a la sangre en un proceso de absorción. En la sangre se va a estar tanto unido a algunas proteínas, a diferentes proteínas, y va a estar libre. Y en la sangre se va a distribuir. En esta distribución, entonces, quien va a tener un papel importante en cuanto a los efectos a observar va a ser el fármaco libre, que es aquel que va a interactuar con los receptores correspondientes. El fármaco libre puede ser eliminado, el fármaco libre puede ser captado en órganos que van a biotransformar. La eliminación, por lo general, nosotros la referimos a lo que es la vía renal, ustedes saben que pueden ser otras vías, y el metabolismo es básicamente hepático, pero también puede haber otros lugares de metabolismo. Cuando nosotros esto lo llevamos entonces a lo que es los aspectos tóxicos, podemos ver que ya desde el hecho de la absorción van a haber algunos, digamos, sucesos que van a determinar que una sustancia o un fármaco puedan condicionar efectos tóxicos. Por ejemplo, el retardo en la liberación puede influir con mucho la medida en que el fármaco se va a absorber. Tenemos, por ejemplo, formulaciones que son de liberación retardada, ¿no es cierto? Donde una dosis, digamos, del día, en un empaquetamiento especial del fármaco farmacéutico, está diseñado para que a lo largo de las 24 horas se libere ese contenido. Lo que muchas veces lo que podemos hacer es esas tabletas recubiertas con cubierta que le permite hacer ese proceso, las fraccionamos. El hecho de fraccionar es que le quitamos esa cubierta protectora o que determina ese efecto a largo plazo. Y como es una dosis masiva, pues ahora tenemos una dosis mayor que ya se va a absorber directamente y ya no en forma retardada. Allí podemos encontrar ya que alteramos la velocidad de absorción. Otros fármacos pueden alterar el vaciamiento gástrico. Sabemos que la mayor parte de la absorción se da en el intestino, ¿no es cierto? Porque es una mayor superficie, está más irrigado, etcétera, etcétera. Entonces, el grado en que el estómago vacíe su contenido hacia el intestino también va a tener importancia. Si es lento, ese pasaje pausado permite que las concentraciones plasmáticas sean pues menos agudas. En cambio, si nosotros hacemos que el vaciado sea más pronto, evidentemente la sobrecarga y por lo tanto las concentraciones plasmáticas pueden ser mayores. El daño que una sustancia pueda producir a la mucosa gastrointestinal, de igual manera. La inflamación concita que haya un mayor velo sanguíneo y vasodilatación, por lo tanto una mayor superficie de absorción. Entonces, todo eso va a tener entonces factores importantes cuando nosotros consideramos los elementos de toxicidad que pueden conllevar un fármaco. Cuando hablamos de distribución, de igual manera, podemos considerar otros aspectos.
Quizás el más importante se refiere al volumen de distribución. Un volumen de distribución muy grande, ¿qué significa? Que se distribuye ampliamente. Un volumen de distribución pequeño, de su llegada a los tejidos, es más limitado. Entonces, aquellos que tienen mayor volumen de distribución y con una mayor distribución también, y en una dosis que pudiera ser excesiva, va a lograr pues, altos niveles tisulares, alta capacidad de interacción con receptores, y posiblemente también generación de efectos tóxicos, ¿no? La saturación de los sitios de unión a proteínas plasmáticas también puede ser un factor importante, sobre todo cuando hay interacciones medicamentosas, es decir, cuando un fármaco puede desplazar al órgano. Ahí entonces podemos generar situaciones donde la toxicidad puede verse exacerbada o aumentada. Con referencia al metabolismo, también es evidente que se puede llegar a establecer situaciones donde, por ejemplo, el metabolismo se satura de un fármaco y al saturarse ya no se depura, ya no se puede eliminar y transformar en la cantidad o velocidad que uno desee, tiende a acumularse. Al acumularse aumenta las concentraciones plasmáticas y por lo tanto aumenta la facilidad de interacción con receptores y generación de efectos tóxicos. ¿Cierto? Bien, por otro lado también podemos ver de que se pueden afectar las enzimas que precisamente actúan sobre los diferentes medicamentos o diferentes tóxicos, ¿no? Porque en realidad tenemos que considerar no solamente medicamentos que en forma excesiva pueden ocasionar la toxicidad, sino también tóxicos que están en el ambiente, ¿no? Pero básicamente hoy día nos referimos a los que están considerados dentro del uso farmacológico o terapéutico. Bien, en la eliminación los conceptos claves son la depuración, ¿no? La depuración puede ser renal, puede ser hepática o puede ser por otras vías. Dependiendo de las características en particular del medicamento, puede predominar una de ellas. Por ejemplo, si la depuración renal predomina, evidentemente el estado de la función renal tiene mucho que ver. Y por otro lado, si la depuración es principalmente hepática, a su vez también la función hepática puede determinar cuándo se puede observar toxicidad, ¿no? Por otro lado, la saturación de los mecanismos de eliminación también puede determinar cambios con respecto a la cinética o básicamente la eliminación, lo que conlleva a acumulación. Y la acumulación, realmente, repito, conlleva aumento de concentraciones plasmáticas y por lo tanto mayor capacidad de interacción con receptores y a partir de allí pues toda la toxicidad que pudiera observarse. En resumen, entonces, tenemos pues cosas que van desde la absorción, pasando por distribución, donde el volumen de distribución es una cosa, es un valor que nosotros vemos, si bien es teórico, relativo, pero tiene un significado importante. Tanto así que un medicamento, por ejemplo, que tenga un volumen de distribución grande y por lo tanto sus concentraciones plasmáticas van a ser menores, más allá que está fijado en alta proporción a tejidos, es un medicamento, por ejemplo, que no puede ser retirado por diálisis. En algún momento se habló, por ejemplo, de la dioxina, ¿no? Entonces, la diálisis es un procedimiento que pueda servir en ese caso. Son tan bajas las concentraciones que no nos permite hacer mayor eliminación mediante este procedimiento, ¿no? Cuando hablamos de depuración, dijimos que puede ser depuración renal, hepática o por otras vías, pero considerando que estas son las principales, pues tenemos que tener en cuenta que el estado del sistema correspondiente puede determinar características de la toxicidad. Finalmente, la sobredosis de un fármaco puede alterar procesos farmacocinéticos, que van desde alterar el vaciamiento gástrico, alterar la mucosa intestinal, sobrepasar la actividad metabólica, saturar los mecanismos de eliminación, los sistemas de transporte, ¿no? Que muchas veces hemos visto que están refiriéndose más a un fármaco. Allí, entonces, el exceso, que significa la dosis tóxica del medicamento, puede conllevar a cualquiera de estos aspectos y por lo tanto influir en su toxicidad. Con respecto a los efectos a las características toxicodinámicas, es decir, mecanismos de acción, interacción con receptores y otros, el índice terapéutico. Bien, el índice terapéutico es una relación, ¿no es cierto?, entre la concentración tóxica y la concentración terapéutica. Bueno, pero esto puede variar cuando hablamos de consideraciones toxicológicas, ¿no? Y muchas veces, inclusive, el efecto tóxico puede ser diferente del efecto terapéutico. Y un ejemplo claro se lo pone acá. Alterar la función cardíaca puede significar una menor disminución renal.
y por lo tanto acumulación de fármacos. Entonces, un fármaco puede determinar efectos que pueden ser, digamos, referidos con respecto a la cinética del medicamento y a partir de allí actuar sobre tejidos y mostrar su toxicidad, ¿no? Esos son aspectos también que tenemos que tener en cuenta. Bien. Con esta introducción entonces, que nos ayuda un poquito a repasar conceptos básicos de farmacocinética, farmacodinamia, repito, dirigido a lo que es el tóxico, vamos a describir, entre otros síndromes tóxicos comunes, el anticolinérgico, el derivado de anfetaminas, antipsicóticos, antidepresivos, toda esa pequeña lista que ustedes tengan. Conforme vayamos hablando de estos, vamos a darnos cuenta que muchos están referidos a los efectos autonómicos, o sea, el sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático. Y de ahí la importancia que en algún momento referimos a recordar y manejar bien este tipo de efectos, porque están evidentemente relacionados a las manifestaciones clínicas tóxicas de más de un grupo farmacológico. Y poder dominar esto en el aspecto semiológico y luego en el aspecto terapéutico puede significar, pues, algún paciente que esté bajo condiciones de intoxicación, pues restablecer de la mejor manera su estado de salud, ¿cierto? Bien, entre los primeros que vamos a mencionar están las manifestaciones o el síndrome anticolinérgico. Las propiedades anticolinérgicas hemos visto que están referidas a muchos fármacos, desde los parasimpaticolíticos por excelencia, pasando por los antihistamínicos, pasando por antidepresivos y pasando por muchos productos que se encuentran en la naturaleza, plantas, hongos, que quizás en la ciudad no los podamos apreciar en la misma magnitud como ustedes los pueden apreciar en el campo. Muchas sustancias, muchos alcaloides con características anticolinérgicas, por ejemplo, se encuentran en la familia de las solanáceas, que son la familia de la papa. Entonces, en el campo, con todas las variedades que podemos encontrar al respecto, no falta desde el animal hasta los niños, inclusive adultos, que en forma inadvertida pueden ingerir y a partir de allí manifestar síntomas propios del anticolinérgico, del síndrome anticolinérgico. Y la figura lo resume en buena cuenta. Es más, si alguno por allí leyó o ha visto por lo menos la película de Alicia en el País de las Maravillas, el sombrerero loco se considera pues, que era un paciente, una persona intoxicada con hongos que producían sustancias anticolinérgicas. Y a partir de allí, todas las características correspondientes, que las podemos trasladar pues, a lo que es las manifestaciones clínicas, como son, por ejemplo, el rubor facial, propio de la vasodilatación que produce, ¿cierto? Bien. Por otro lado, la fiebre. Recuerden que el síndrome anticolinérgico no hay sudoración, no hay forma de cómo perder temperatura, y eso condiciona entonces elevación de la misma. La sequedad de mucosas característica también, a nivel de mucosa conjuntival, de mucosa nasal, mucosa oral. Son características entonces que nos ayudan a englobar las manifestaciones anticolinérgicas. La visión borrosa, producto de la midriasis, ¿cierto? Producto de la midriasis por un lado y por otro la ciclopexía, básicamente. Confusión, delirio, coma, manifestaciones centrales. Hay que tomar en cuenta que esto responderá pues a anticolinérgicos que sean de naturaleza liposoluble, es decir, nitrógeno terciario, no cuaternal. En este sentido, pues, el metilbromuro, diosina, por ejemplo, que es uno de los antiespasmódicos más utilizados, es cuaternario. Difícilmente nos dará una intoxicación de tipo anticolinérgica con manifestaciones centrales, pero sí las puede dar con manifestaciones periféricas, ¿cierto? Bien, la taquicardia sinusal también es característica, la retención urinaria. Todo un conjunto de manifestaciones que en el examen clínico o en la historia clínica nos ayudan a plantear un síndrome anticolinérgico y a partir de allí tratar de determinar cuál es el fármaco que lo hace y luego dar el tratamiento correspondiente.
Un tratamiento que nosotros sabemos es básicamente sintomático. Empieza por la estabilización del paciente, ¿cierto? Pasando luego por intentos de eliminar el fármaco ingerido, lo que puede suponer desde lavado gástrico, lo que puede suponer catarsis o laxación, o lo que puede suponer incentivar la diuresis. Y luego ya pasamos a manejar las manifestaciones que hace en el paciente el tóxico en sí. Y a partir de aquí entonces, si el paciente manifiesta con un comportamiento más bien agitado, inclusive hasta convulsiones, el uso de benzodiazepinas o inclusive antipsicóticos puede ser bienvenido. Ahora, evidentemente, entre los antipsicóticos nosotros no vamos a utilizar los de primera generación. En todo caso, buscaremos aquellos que no tengan manifestaciones anticolinérgicas, o si ustedes de segunda generación en el examen les pregunto, ¿puedo utilizar clozapina? Ustedes me dirán que sí, ¿no es cierto? ¿Sí? Está mal. Porque tiene propiedades anticolinérgicas. Si estamos tratando un síndrome anticolinérgico, no vamos a utilizar eso, ¿no es cierto? Muy bien. El antídoto es la fisotrimina, que recuerden, es un colinérgico de acción central, ¿cierto? Pero ojo, tener mucho cuidado cuando el síndrome anticolinérgico sea debido a antidepresivos tricíclicos. ¿Por qué? Porque puede asentarse la cardiotoxicidad, ¿no? Recuerden ustedes, por comportamiento colinérgico se enlentece la frecuencia cardíaca. Y si ustedes hacen un poquito de memoria, los antidepresivos tricíclicos producen bloqueo auriculoventricular. Entonces se acentúa el mismo. Puede llegar a complicaciones importantes. Muy bien, por otro lado, las anfetaminas. Las anfetaminas más bien son fármacos de tipo simpático, indirectos, ¿no es cierto? Bien. Las anfetaminas mismas que pueden ser utilizadas pues, como agentes en el manejo del paciente con sobrepeso, obesidad, o también pues, se utilizan como agentes de estimulación en las discotecas, como es el éxtasis. Esto ya pasó un poquito de moda, ¿cierto? Bien, pero en este mismo grupo tenemos que considerar los de la cocaína, inclusive pseudoefedrina y efedrina, ¿no? Y la pseudoefedrina es un fármaco de uso farmacológico bastante común. Es cierto que no lo vamos a utilizar o no lo vamos a encontrar como medicamento de venta libre, pero sí lo vamos a encontrar asociado sobre todo a antihistamínicos para el manejo de los procesos alérgicos, de la rinitis alérgica especialmente. Como ustedes saben, este agente utilizado, digamos, en forma, digamos, por así decirlo, irregular para poder tener un mejor rendimiento académico, deportivo, para trabajar mejor por la noche, etc., puede llevar a exageración, que son básicamente de tipo simpático, ¿no? Y que conforman, dentro de todo, el síndrome anfetamínico. Donde entre otras cosas podemos observar euforia, insomnio, sensación de poder, la inquietud debido a agitación, ¿no?, central, inclusive pueden manifestarse síntomas psicóticos, alucinaciones y otras cosas más. La estimulación periférica del sistema simpático a nivel cardiovascular conduce a hipertensión y taquicardia, ¿no? La hiperactividad muscular prolongada puede producir excitación e hipotensión, puede llegar inclusive hasta convulsiones. Entonces, si el paciente está inconsciente, no nos puede dar ninguna referencia. Por lo tanto, la supervisión de las funciones vitales y otras manifestaciones neurovegetativas nos puede orientar hacia uno y otro diagnóstico, ¿cierto? Bien, si este es un síndrome donde predomina la activación del simpático, por ejemplo, el paciente va a tener taquicardia. También lo mismo puede ser un síndrome anticolinérgico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos diferenciarlo? Posiblemente la hipertensión exista más en el síndrome anfetamínico o adrenérgico, pero si nosotros consideramos, por ejemplo, la piel rubicunda que tiene el paciente con anticolinérgicos, este también puede tener una piel pálida, ¿no es cierto?, por la vasoconstricción periférica que puede haber. El tratamiento, entonces, por un lado de hidratación, si acaso predomina esas manifestaciones que hemos mencionado,
Si hay sobreestimulación del sistema nervioso central, hay que sedarlo, las benzodiazepinas, y luego un manejo sintomático, evidentemente, para tratar de paliar aquellos aspectos que están retirados. Por ejemplo, si hay hipertensión, habrá que utilizar agentes hipotensores, ¿no es cierto? Si hay taquicardia, un beta bloqueador podría ser un indicado. Entonces es un ejercicio, este capítulo, este tema es un ejercicio de resumen de todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Bien, los antipsicóticos también nos pueden dar manifestaciones tóxicas. Si bien los antipsicóticos se considera que tienen un índice terapéutico bastante amplio, sin embargo es posible hacerlo. La misma insanía del paciente o el uso de algunos antipsicóticos con efectos colaterales pueden condicionar entonces estas toxicidades. Y allí recordemos, por ejemplo, lo que son las fenotiacinas. De primera, segunda generación. Recuerden ustedes, las de primera generación tienen bastantes efectos a nivel autonómico, tanto de bloqueo muscarínico como de bloqueo simpático. Y por otro lado, el haloperidol tiene a su cargo un amplio bloqueo de receptores de dopamina, lo que a su vez puede condicionar entonces manifestaciones importantes. Entre las diferentes manifestaciones clínicas, entonces, está desde la depresión del sistema nervioso central, que puede observarse, convulsiones, son agentes que pueden ser proconvulsivos, recuerden ustedes, y si hay bloqueo adrenérgico, puede haber hipotensión. Los síndromes extrapiramidales son, pues, evidentemente lo más resaltante de estos que actúan sobre receptores de dopamina. Los que son antipsicóticos de segunda generación, en su acción sobre otros receptores, pues lo van a tener con menos frecuencia. Y dentro de los síndromes extrapiramidales, el que es clásicamente el tóxico, aunque ya de rara observación, es el síndrome neuroléptico maligno, ¿cierto? El síndrome neuroléptico maligno significa un rápido y brusco bloqueo de receptores muscarínicos, condiciona todo un trastorno del sistema neurovegetativo, conduce a un síndrome de hipertermia maligna propiamente, ¿no es cierto? Y a partir de allí, entonces, el manejo tiene prácticamente el mismo derrotero. Ya no se observa mucho esto, ¿por qué? Porque ya las dosis de los diferentes antipsicóticos son mejor manejadas, han aparecido los antipsicóticos de segunda generación, que al no tener una acción importante sobre receptores dopaminérgicos, entonces también hace que esto sea menos posible, pero se puede observar. Se puede observar. Entonces no hay que dejarlo de lado. Bien, los antidepresivos tricíclicos, de que estamos hablando del sistema nervioso central, son fármacos a los cuales hay que tener mucho cuidado. Sí, en la práctica actual son menos utilizados que antes, pero aún así son bastante utilizados. No solamente como antidepresivos, sino también como analgésicos, recuerden ustedes. En aquellos dolores de tipo neuropático, sobre todo. Ya sea como analgésicos directos, ya sea como agentes coadyuvantes en el manejo del dolor. La característica de estos ATCs es que son muy tóxicos, dosis mayores a 1 gramo pueden ser potencialmente mortales, con mayor razón si hablamos de niños. Los antidepresivos, entonces, tricíclicos, antes más utilizados, ahora menos, pero siguen siendo utilizados. En esta enfermedad mental hay un riesgo, siempre hemos dicho. Cuando el paciente está profundamente deprimido, no tiene ganas de nada, pero conforme vaya recuperando el estado de ánimo, ya se anima inclusive a suicidarse y va a agarrar lo primero que tiene a la mano, los mismos antidepresivos. Entonces, muchos intentos de autoeliminación corren precisamente por este tipo de pacientes por un consumo masivo de su misma medicación. Los antidepresivos tricíclicos tienen varios comportamientos. Involucra manifestaciones anticolinérgicas, involucra bloqueo alfa-adrenérgico, puede haber cardiotoxicidad directa. Entonces, es un manejo un poquito difícil en realidad. Ya, es una de las intoxicaciones más temidas, más difíciles de manejar, porque el amplio margen de sistemas involucrados dificulta su manejo. Y en buena cuenta, recuerden ustedes que en última instancia el manejo de intoxicación es sostener al paciente hasta que elimine el fármaco. Si en el camino
pasa algo importante, en la medida de lo posible se podrá tratar de resolver, pero si no, muchas veces el resultado pues, no es como lo que nosotros deseamos. Entonces, a partir de aquí, recordemos esto, manifestaciones anticolinérgicas, el bloqueo alfa, los problemas del sistema nervioso central y la cardiotoxicidad. Con bloqueo de la conducción aurículo-ventricular, hay alteración en la cuestión de la despolarización cardíaca, hay alteraciones electrocardiográficas evidentes que se generan arritmias, sobre todo taquicardia ventricular. Pues el manejo puede ser complicado, realmente complicado. Bueno, no creo que se aprecie mucho ahora con la iluminación que tenemos, pero como ustedes van a tener las diapositivas, lo que acá podemos ver, entre otras cosas, es un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca, pero una alteración en la frecuencia cardíaca, va a estar acelerada con los anticolinérgicos, y segundo, va a haber un espaciamiento, si quieren ustedes, en los QRS, lo que significa que hay bloqueo cardíaco. Los inhibidores de la MAO, bueno, tampoco son un grupo en este momento que tenga mayor uso. Puede ser una referencia histórica o por allí, pues la necesidad obligará a utilizar algunos de estos inhibidores de la MAO. Que en la actualidad están básicamente referidos a manejo de Parkinson o a manejo de depresión, ¿cierto? Bien. Al inhibirse la MAO, pues no se depuran las catecolaminas. Y al no depurarse las catecolaminas, se pueden condicionar crisis hipertensivas, en primer lugar, ¿cierto? A su vez, la inhibición de la MAO puede determinar que se maneje mal la serotonina. Y si estamos antidepresivos, inhibidores selectivos de la reacción de serotonina, podemos condicionar un síndrome serotonérgico, muy similar a un síndrome neuroléptico maligno, con respecto a hipertermia, rigidez y otras manifestaciones correspondientes. Y por otro lado, la misma estimulación a nivel central puede conducir a estados de agitación y inclusive de tipo psicótico. Tratamiento, pues es básicamente sintomático, dependiendo de las manifestaciones. Por ejemplo, si hay crisis hipertensiva, evidentemente tendremos que manejar antihipertensiva. ¿De qué tipo serán los que tenemos que utilizar? Básicamente tienen que ser vasodilatadores, ¿cierto? Porque ese exceso de catecolaminas sobre todo se va a manifestar en estimulación de vasoconstricción, de elevación de resistencia vascular previa, ¿cierto? Bien. Pueden utilizarse benzodiazepinas para si el paciente está agitado, está convulsionando en todo caso, pero si en el paciente agitado no debe utilizarse antipsicóticos, de preferencia no. Ustedes dirán por qué, pero recuerden que los antipsicóticos también están muy relacionados, especialmente los de segunda generación, con manejo de serotonina. Entonces ahí tenemos que evitar esa circunstancia, dado que la monoaminoxidasa va a metabolizar a muchos fármacos que tienen cadenas carbonadas unidas a un hidrógeno amínico, desde antihistamínicos, pasando por antipsicóticos, pasando por antidepresivos, etc. Sino la misma serotonina. El bloqueo beta-adrenérgico también es un síndrome muy observado debido a que los beta bloqueadores son fármacos también muy requeridos. Recuerden, para presión arterial, para manejo de angina, para manejo del paciente cirrótico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son tantas las indicaciones que tienen estos bloqueadores beta-adrenérgicos que también se puede condicionar eventualmente cuadros de intoxicación. Si bien puede haber bloqueo selectivo, cuando hablamos de toxicidad, las altas dosis sabemos que determinan pérdida de esta selectividad. O sea que este síndrome de bloqueo involucra tanto bloqueo beta 1 como beta 2. ¿Okay? No hay más selectividad. El más tóxico se considera que es el propranolol, de todos estos derivados. Quizás de los más utilizados, pero también el más tóxico, por dos razones. En primer lugar, el bloqueo beta-adrenérgico, y por otro lado, el bloqueo que puede hacer de canales de sodio. Ese bloqueo de canales de sodio determina un efecto
importante que puede alterar el funcionamiento del sistema nervioso central. ¿Okay? Añadido esto a su liposolubilidad, ustedes pueden entonces fácilmente colegir todo lo que puede pasar. Las manifestaciones clínicas pasan por las más importantes, por el bloqueo beta 1, taquicardia, bloqueo cardíaco, ¿no? Su acción a nivel del sistema nervioso central puede condicionar inclusive la aparición de confusiones. A nivel del sistema respiratorio puede favorecer broncoespasmo y eso puede condicionar problemas respiratorios, evidentemente. Y por otro lado, recuerden que el bloqueo beta impide la degradación del glucógeno y por lo tanto se puede condicionar hipoglucemias importantes. ¿Okay? Entonces, todo esto dimensión determina que tenga que manejarse con cuidado estas condiciones del bloqueo adrenérgico beta. Bueno, tratamiento de soporte ya es fácil de imaginarse, y el manejo de la intoxicación. Uno pudiera suponer, bueno, si se intoxicó con beta bloqueadores, la solución es darle beta agonistas, ¿no es cierto? Lo cual no nos sirve en realidad de mucho. Dirán, podemos utilizar entonces atropina. El efecto es parcial. El elemento que se utiliza como antídoto es el glucagón, una hormona que más bien produce hiperglicemia. Dirán ustedes, es para contrarrestar la hipoglicemia que produjo. Tampoco. En realidad, el uso del glucagón es para aumentar el AMP5. Recuerden ustedes que los efectos beta adrenérgicos significa activar el receptor beta, luego activar la adenilciclasa y a través del AMP cíclico generar toda la cadena bioquímica que conduce a los efectos finales. Entonces, cuando nosotros hacemos bloqueo beta adrenérgico, estamos en realidad cancelando la producción de AMP cíclico. Y cualquier vía que quiera formar AMP cíclico no funciona bien. La única vía libre, en todo caso, que por buena suerte nos queda, es a partir del glucagón. Y elevando el AMP cíclico podemos restituir de repente algunas vías de señalización, transducción de señales, y con esto contrarrestar los efectos. Bueno, esto no es tan absoluto, ¿ya? Me refiero a la atropina, no es tan absoluto. Si ustedes revisan un manual de toxicología respecto al manejo de pacientes con bloqueo beta, dicen, prueben la atropina. Evidentemente puede funcionar si no hay una intoxicación muy masiva, pero si ya estamos en una intoxicación importante, entonces el manejo es con glucagón. Y ya sabemos por qué. Otros fármacos de uso importante son los bloqueadores de canales de calcio, sobre todo para manejo de presión arterial, para el manejo de algunas condiciones a nivel cardíaco. Tengan en cuenta que pueden ser tóxicos con dosis relativamente bajas y las manifestaciones van a ser sobre todo a nivel cardíaco, conduciendo a alteraciones de la automaticidad, disminución de la conducción, con disminución del gasto cardíaco y generando hipotensión arterial. El manejo, en primer lugar, reconocer pues, que es un bloqueador de calcio el responsable. Y si tenemos un evento reciente, pues va pues, desde el lavado gástrico, ¿no es cierto? Si es factible utilizar pues, formas de eliminar por la vía gastrointestinal, utilizando enemas o catárticos, el calcio endovenoso puede resolver, dice, la depresión miocárdica, ¿sí? Pero tiene poco efecto en la conducción eléctrica. O sea, el calcio endovenoso puede mejorar cuestión mecánica, pero no la cuestión eléctrica, o sea, la arritmia que se puede generar, de repente el calcio no la va a resolver. ¿Y eso qué significa? Que en el manejo tenemos que utilizar agentes antiarrítmicos, ¿cierto? Y continuando pues con la parte cardiovascular, no podemos dejar de recordar a lo que son dioxina y los digitales, ¿no? La sobredosis, cuando vimos el caso clínico, podía deberse a falla renal, lo que determinaba que no se hiciese un buen cálculo de la dosis. También puede ser que haya un error en el cálculo de la dosis. Eso hablamos probablemente de sobredosis. También puede deberse a interacciones medicamentosas. Sobre todo recuerden que la hipopotasemia favorece la intoxicación digitalia, ¿cierto? Bien, todo eso entonces puede conducir a que aparezca toxicidad por la dioxina. Tempranamente los vómitos, diarrea pueden ser manifestaciones tempranas y
para una persona que sabe que su paciente toma digitalicos y está atento, puede sospecharla mucho. La alteración de la visión, ¿no?, de los colores, también puede ayudar desde unos síntomas precoces. Son las manifestaciones a nivel cardíaco las que nos ayudan a entrar ya en detalle de una identificación más complicada. La bradicardia sinusal la vamos a observar desde las dosis terapéuticas, no es propiamente un signo de intoxicación, pero es una manifestación que reponen ustedes que se tiene utilidad terapéutica. Bueno, también si hablamos de bradicardia hablamos de frecuencias menos de 60, o sea que allá ese aspecto ya hay que tomar en cuenta. Bloqueo. Otro aspecto también, el aumento del periodo refractario a nivel del sistema de conducción, es otro de los responsables del bloqueo. Finalmente, la generación de arritmias ventriculares, ¿no es cierto?, por potenciales producidos por despolarizaciones tardías, propias del exceso de calcio intracelular. El tratamiento ya lo hemos esbozado, vías generales. La atropina puede ayudar a contrarrestar el problema de la mala conducción o aumento del PR. Tenemos que considerar desde la suspensión del fármaco, pasando por dar suficiente potasio. Recuerden que el potasio ayudaba a desplazar a la dioxina de la ATPasa sodio potasio, ¿no? Y cuando ya estamos pues ante casos extremos, la diálisis no nos sirve, porque son concentraciones muy bajas en las cuales existe dioxina, son los anticuerpos antidioxina lo que se utiliza, ¿no? Recuerden también que todo esto pasa pues por tener un hospital que tenga laboratorios con la capacidad de hacer dosaje de dioxina. Bueno, y acá el radiograma sí es un poquito, ahora sí con la iluminación un poquito mejor. ¿Qué podemos evidenciar? Bueno, acá en la derivación 2, la onda P y el complejo QRS, ¿no es cierto? Para empezar, el PR está aumentado. Eso significa que la conducción AB está pues bloqueada, retardada por lo menos. Encontramos una depresión del ST, ¿no es cierto? Y además la onda T está invertida. Y ahí tienen pues la famosa cubeta digital, ¿no es cierto? La famosa cubeta digital, ¿no? Estás bien, ¿no? Todo en los precoces. Esta es la derivación 2. Prácticamente en todas las derivaciones se observa. La 4, la 5. Inversión del segmento ST. Infradesnivel del ST, inversión de la onda T. Bastante elocuente. La verdad es que difícilmente observaría un espectrograma nuevo intoxicado. Observaría muchas cosas más, sobre todo la presencia de los extrasístoles y las alteraciones a nivel de la representación ventricular. Eso sería más notorio para un especialista. Bien, sedantes hipnóticos también nos van a dar problemas. Las benzodiazepinas, recuerden ustedes, están entre los fármacos pues más utilizados histriónicamente, digamos, para efectos de autoeliminación. Y esto porque las benzodiazepinas, si ustedes recuerdan bien, tienen un índice terapéutico bastante elevado. Pero cuando se asocian a depresores del sistema nervioso central, el aspecto tóxico aumenta. Y lo que suele ocurrir pues en la vida nocturna, ¿no es cierto? El uso de alcohol y drogas con malos fines determinan intoxicaciones importantes que muchas veces terminan en el óbito. Bien, la alteración del estado de conciencia puede variar desde la euforia hasta el estupor y coma. Euforia, recuerden ustedes, se va a dar porque en un primer momento hay una desrepresión. Y la desrepresión nos lleva pues a un estado que puede lidiar pues inclusive con la hipomanía o euforia inclusive. En la presencia de depresores del sistema nervioso central, la depresión del centro respiratorio y los reflejos protectores de la vía respiratoria, entonces pues el vómito y cosas más, son potencialmente perdidos. Y por otro lado, la hipotermia. Entonces, estas cosas son las que determinan muchas veces que este tipo de personas, cuando son abandonadas a la intemperie, puedan fallecer, ¿no? El tratamiento, las medidas generales, porque no tengo mucho que decir acá, y el uso del flumazenil cuando estamos seguros de que el problema de intoxicación son las benzodiazepinas, porque es el antídoto de las benzodiazepinas. Si se debe esta depresión o esta alteración del estado de conciencia a otras causas, flumazenil no nos va a servir de mucho.
Los inhibidores de la colinesterasa también nos van a dar síndromes característicos, en este caso de tipo colinérgico. Lo de organofosforados y carbamatos lo hemos hablado en su momento, fue motivo de un seminario y todo lo demás, pero no olvidemos que muchos fármacos tienen capacidad de inhibir acetilcolinesterasa, especialmente cuando hablamos pues de uso en enfermedad de la herida muscular, ¿cómo se llama? Miastenia gravis, ¿cierto? Y a partir de ahí también el uso se puede darse en algunas circunstancias para estimular peristalsis u otras cosas más. Entonces, puede condicionar síndromes colinérgicos. Evidentemente la forma más grave va a ser por los fosforados, que ya es raro, hemos más oportunidad, son los carbamatos como insecticidas de uso común o plaguicidas de uso común, que pueden ser más comúnmente utilizados. Y el manejo de macropina es bien entendido. La pralidoxima solamente en utilización por los fosforados, más no en carbamatos, recuerden ustedes, son el manejo. No vamos a insistir mucho porque eso ya está. Y esta tablita que siempre les pedimos que ustedes la recuerden bien, porque en el diagnóstico diferencial el paciente no siempre va a estar consciente y por lo tanto evaluar su frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria, la temperatura, las condiciones de la piel, el diámetro pupilar, la evaluación del peristaltismo intestinal, la presencia de sudoración a nivel de la piel, el electrocardiograma y el estado mental nos puede ayudar a discernir entre los diferentes tipos de toxisíndromes que hemos mencionado hoy, ¿cierto? Obviamente para efectos, bueno, no hemos hablado de opioides, pero cae también, ¿no? La intoxicación colinérgica, por ejemplo, va a haber disminución de la frecuencia cardíaca, es obvio, va a haber disminución de la presión arterial, también es conocido, la frecuencia respiratoria puede estar alterada y disminuida, la temperatura, esto es variable, la piel, palidez, pupila, puede estar normal, dependiendo, sabemos que el colinérgico tiende a la miosis, ¿no es cierto? Pero si hay mala oxigenación puede haber tendencia a la miriasis. El peristaltismo por estimulación del músculo liso intestinal tiene que estar aumentado, la sudoración va a estar aumentada, ¿no es cierto? En la piel, a nivel de piel, ¿no? El electrocardiograma puede mostrar radicardia más que nada. El estado mental sabemos que puede estar inclusive comatoso. Entonces, esta tablita con los diferentes indicadores nos permite también preguntar en el examen varias cosas, ¿no es cierto? Podemos combinar o podemos poner, por ejemplo, entre estos dos que lo diferencian. Acá, ¿no? El peristaltismo. Entre el anticolinérgico y el serotonérgico, la diferencia está el peristaltismo. ¿Por qué? Porque el anticolinérgico disminuye el peristaltismo, pero la serotonina mantiene un aumento. Ese cambio sutil simplemente cambia el manejo totalmente, ¿no? Muy bien, este día queremos compartir con ustedes lo último, como les decía, nos puede servir como un ejercicio de repaso y bueno, se les agradece.